Consideremos omega un subconjunto abierto de R3 y f un campo vectorial definido en omega, tal que f es una función de clase C2. Nos piden que demostremos que la divergencia del rotacional de f es igual a 0. Calcularemos el rotacional de f y veremos que su divergencia es 0. Lo primero, calcular el rotacional de f. Rotacional de f, como sabemos, está definido en el mismo dominio que f, o sea, en omega, y va a parar a R3, es un campo vectorial, y para calcular este rotacional se sigue una regla que viene dada por un determinante. Se pone en la primera fila IJK. En la segunda fila ponemos derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z. Y en la tercera fila ponemos las funciones coordenadas de la función de la cual queremos calcular rotacional. Supongamos que son f1, f2 y f3, en consonancia con el nombre del campo vectorial, que en este caso se llama f. Bueno, pues esto entonces nos quedaría y desarrollamos por la primera fila, por el determinante de la matriz que resulta eliminar la primera fila y la primera columna. Entonces esto nos quedaría derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, bajo f2, f3, esto menos j, eliminamos la fila y la columna, derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de z, f1, f3, y ahora más k, eliminamos su fila y su columna, derivada respecto de x, derivada respecto de y, f1, f2. Y esto sería igual. Bueno, pues ya es aplicar. Ahora explico qué significan estos determinantes un tanto extraños. Bueno, y por es derivada parcial respecto de y de f3, pues se aplica así. En lugar de multiplicar, es aplicar esta derivada parcial a f3. Menos derivada parcial respecto de z f2 ahora menos j multiplica derivada parcial respecto de x de f3 menos derivada parcial respecto z de f1. Bueno, y esto de aquí, como tengo un menos delante, pues lo que hago es cambiar de signo. Poner, si queremos, un menos aquí y un más aquí. Y en lugar de aquí un menos, ponemos un más. Perfecto. Y ahora más k por derivada parcial respecto de x de f2 menos derivada parcial respecto de y de f1. Perfecto. Bueno, pues este sería el resultado S del rotacional, que ahora copiamos. Y, bueno, hemos borrado la pantalla y ahí arriba hemos puesto la expresión del rotacional. Y ahora vamos a calcular la divergencia. La divergencia del rotacional. La divergencia del rotacional sería derivada parcial respecto de x de la primera función coordenada de este campo vectorial. En este caso, pues esa. Derivada parcial de f3 respecto de y menos derivada parcial de f2 respecto de z. Y ahora, más la derivada parcial respecto de y de la segunda función coordenada de rotacional. Y ahora más derivada parcial respecto de z de la tercera
Bueno, y ahora aquí calcular esas derivadas parciales, que sería lo que ya está derivado respecto de y, derivarlo ahora respecto de x. Primero lo hemos hecho respecto de y, ahora respecto de x de f sub 3. Menos, primero hemos derivado respecto de z, ahora derivamos respecto de x, f sub 2. Más, hemos derivado respecto de x, ahora derivamos respecto de y. El menos lo sacamos fuera. Entonces esto sería menos. Entonces ponemos derivada segunda, primero respecto de x, después respecto de y, de f sub 3. Y ahora más, primero hemos derivado respecto de z, ahora lo hacemos respecto de y, de f sub 1. Ponemos derivada segunda, porque derivamos dos veces. Esa es la notación de las derivadas parciales. Ahora, aquí hemos derivado respecto de x más, primero respecto de x, ahora derivamos respecto de z. ¿Quién? F sub 2. Y ahora menos, hemos ya derivado respecto de y, ahora derivamos respecto de z. ¿Quién? F sub 1. Derivada parcial segunda respecto de f sub 1. Y ahora aquí, para demostrar lo que queremos ver que eso es igual a 0, simplemente tenemos que aplicar el teorema de Sparks. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la derivada parcial segunda y aquí xy con signo menos. Esas dos cosas, por el teorema de Sparks, esto y esto de aquí coinciden. Las derivadas cruzadas, al ser f una función de clase C2, coinciden. Hacer f de clase C2, todas sus funciones coordenadas f sub 1, f sub 2, f sub 3 son de clase C2. Luego, esto y esto de aquí nos dan lo mismo. Luego ese resultado es 0. Ahora, si consideramos esto de aquí respecto de z, respecto de x, respecto de x, respecto de z, uno con más y el otro con menos. Derivadas cruzadas, cambiados de orden, f es de clase C2, luego f sub 2 también es de clase C2, luego lo que hemos puesto con un triángulo también coincide, como están uno con más, otro con menos, da 0. Y ahora finalmente tenemos f sub 1, derivada segunda, respecto z y, respecto de y, respecto de z, derivadas cruzadas, signo cambiado, como f es de clase C2, f sub 1 sería de clase C2, también daría 0. Luego por parejas tenemos sumando y restando las mismas cantidades, luego 0 más 0 más 0, el resultado es 0. Por lo tanto, acabamos de demostrar que efectivamente la divergencia del rotacional de f es igual a 0.